Antes de que llegue José María Nieto con su repaso a la actualidad y con su cuento, queremos desde la tele rendir nuestro particular homenaje a la radio en su Día Mundial. Hablamos del medio al que no logró matar el vídeo, ni la tele, ni Internet, y lo hacemos con una profesora de comunicación en radio de la Universidad Pontificia de Salamanca. Allí en esa ciudad nos espera Chelo Sánchez Serrano. Bienvenido a las noticias de la medianoche. Buenas noches. Bueno, ¿qué es la radio para una profesora de radio? Pues yo te diría que la radio para una profesora de radio y para una oyente de radio sobre todo es pues parte de mi vida, porque creo que no entendería mi vida sin la radio. Es verdad que hay vida más allá de la radio, pero yo no entendería mi vida sin la radio por muchas razones. Primero, porque en la radio he podido ejercer el periodismo, que para mí es una manera de entender el mundo y de ver la vida. Segundo, porque tengo el privilegio de poderlo enseñar desde hace 20 años en la Universidad Pontificia de Salamanca, de poder enseñar a trabajar en este medio y a conocer este medio. Y porque además, como te decía, soy una oyente pues muy fiel, muy apasionada, y entiendo que la radio es como un elemento más de mi vida y de mi familia. ¿Y cómo explica la capacidad de supervivencia y adaptación de este medio a los tiempos, en las diferentes épocas, donde iban surgiendo otros medios de comunicación? Pues fíjate, yo creo que llevamos hablando de la muerte de la radio y en general de la muerte de todos los medios de comunicación en la medida en la que han ido incorporándose nuevas posibilidades desde hace muchos años, y la realidad es que no muere nada, todo permanece y convive de una manera o de otra con un predominio o en un segundo plano. Pero en el caso de la radio en concreto, que es por lo que me preguntas, yo creo que hay dos elementos fundamentales que hacen que la radio haya pervivido a lo largo de los tiempos y que creo que van a seguir haciendo que perviva en el futuro. Uno es la capacidad de proximidad de la radio, es decir, la radio es un medio de tú a tú. Es, como decía Juan Carlos Ortega, un profesional de la radio muy reconocido, fue y ha sido durante muchos años, cuando no existían las redes sociales, la gran red social del siglo XX, por la capacidad de participación y de implicación de la audiencia con la radio. Pero además yo diría que la radio tiene otro elemento que la hace sobrevivir o que la hace mantenerse ante la competencia, que es su instantaneidad. Y eso que parece que ahora se ha perdido pues, con las redes sociales, con Twitter o con otros medios que pueden estar dando la noticia de manera tan inmediata como la radio, sin embargo no se ven los grandes acontecimientos. Todos tenemos en la cabeza el accidente de tren de Santiago, el 11M o grandes desastres naturales en los que la cobertura que puede hacer la radio, la capacidad de penetrar de la radio en ese momento y sobre todo la capacidad de transmitir información y emociones, yo creo que ningún medio la tiene, y eso hace que la radio pueda permanecer, insisto, con adaptaciones que tiene que hacer a pesar de la competencia. Porque está sabiendo la radio adaptarse a esos nuevos formatos, a esas nuevas tecnologías. A ver, la industria radiofónica creo que no está espabilando lo suficiente, es decir, creo que no está dando los pasos con la energía que podría estarlo haciendo y que lo están haciendo otras industrias como la televisión, por ejemplo. O incluso como la prensa, ¿vale? que se está desarrollando de una manera bueno, pues necesaria, pero además por puro desarrollo vital en Internet. Insisto, la industria creo que no, pero sí se está desarrollando y sí se está reconvirtiendo la radio en la red y en las nuevas fórmulas de comunicación sonora en lo que podríamos llamar la radio fuera de la industria. Ejemplos de podcaster pues ya muy reconocidos, ejemplos de emisoras de radio online que se están desarrollando, ejemplos de cómo utilizar el audio y cómo hacer que el audio bajo demanda, en la misma medida que el vídeo bajo demanda, sea un valor añadido de la comunicación. Yo creo que ese desarrollo se está haciendo más desde la industria, o esa convivencia que es muy fácil por parte de la radio con Internet y con las nuevas tecnologías, se está haciendo más o de una manera más decidida, más arriesgada y más innovadora desde fuera de la industria que desde la industria. ¿Y se está sabiendo atraer al público más joven? Es muy difícil que el público joven, con todas las nuevas tecnologías, con Internet, con las redes sociales, pues se acoja a un determinado medio de comunicación, pero la radio lo está logrando.
La radio, a ver, lo está logrando y no. Yo creo que en este momento concreto la radio española goza de muy buena salud, estamos en torno a los 25 millones de oyentes, pero hay otros países en los que se demuestra que como la industria está haciendo los deberes de otra manera, el nivel de penetración del medio es muchísimo mayor. Hace poco salía unos datos de audiencia en el Reino Unido y eran de 50 millones, de un total de creo que son 62 o 63 millones de habitantes que tiene, con una penetración altísima, por lo tanto. Pero claro, es que allí, por ejemplo, la radio pública, la BBC, está liderando un proceso de cambio de lo que es la radio y las posibilidades de la radio en Internet, que, insisto, yo creo que con honrosas excepciones que sí que están empezando a hacer las industrias radiofónicas, en el sentido de las grandes cadenas de radio, pero creo que ahí nos falta bastante. Y es verdad que el oyente de radio, en cuanto al oyente de radio joven, es difícil, porque como antes la entrada a la radio venía por las radios musicales y ahora los jóvenes tienen la música en otros prescriptores, es decir, llegan a la música pues por otros entornos que no son precisamente la radio musical en muchos casos, que son YouTube, que son Spotify, que pueden ser otras opciones. Antes, de manera natural, se pasaba un poco de la radio musical a la radio tradicional, precisamente por esa mayoría de edad, digamos, de la audiencia. Pero ahora que el proceso es un poco distinto, y que hay una necesidad o un consumo de radio y de medios en general más bajo demanda en los jóvenes, que están mucho más conectados y que interactúan con los medios de otra manera, yo creo que la radio tiene que dar ahí el salto cualitativo, no solo de seguirse adaptando a las nuevas tecnologías, sino sobre todo de promocionar el medio. Lo que falta es cultura del medio. No se educa a los niños y a los jóvenes en la radio, y mientras no los eduquemos y les hagamos entender que desde el origen de su vida forma parte de ellos, es muy difícil que luego, bueno, es más difícil, no digo que sea difícil ni imposible, pero es más difícil que luego lleguen a ser oyentes de radio. Porque esto es un poco como todo, es decir, si tú no te has educado en el consumo, por ejemplo, de un medio de comunicación, si tú no lo conoces, si tú no lo crees necesario, si el propio EGM no contabiliza a los oyentes menores de 14 años y si la radio española, por ejemplo, no habla ni tiene en cuenta a los niños ni a los jóvenes, a la radio tradicional me estoy refiriendo, pues evidentemente es muy difícil que ellos se sientan implicados, ni interesados, ni motivados por ese tipo de radio que se está haciendo hoy, insisto, en la radio tradicional. Bueno, pues hemos hablado de radio en el Día Mundial de la Radio. Gracias, Chelo Sánchez, profesora de Comunicación en Radio de la Universidad Pontificia de Salamanca. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros por la invitación, buenas noches y gracias por contar con la Universidad Pontificia de Salamanca en este Día Mundial de la Radio.